Bien, miren, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar sobre el proceso de la independencia. El proceso de la independencia nosotros lo conocemos, o generalmente las personas lo asocian con el grito. Y la independencia, voy a ir a dar el grito, voy a ir al grito. ¿Sí me explico? Y muchas veces nada más decimos Miguel Hidalgo, La Corregidora, Allende, Aldama, Morelos, Guerrero, etc. Pero dejamos de lado todo lo que es el proceso, como que hacemos un breve resumen en nuestra mente de que el grito representa la independencia y no está mal. Sin embargo, es mucho más que eso. Incluso el grito, la fecha, muchos nos confundimos con 1810 y 1910, que fue la revolución. Pues bien, el proceso de independencia podemos dividirlo en tres partes. La primera sería el inicio, segunda, el desarrollo, y la tercera, la consumación. Cada una podemos ubicarla con un personaje en específico, que sería Miguel Hidalgo en la primera parte, que fue el inicio, Morelos con el desarrollo y Guerrero con la consumación. ¿Estamos? Pero no solamente es eso también, sino que el proceso de independencia tiene aspectos tanto internos como externos que influyeron para que el proceso se pudiera llevar a cabo. Y digo proceso porque no fue que Hidalgo dijera un día, me voy a levantar y mañana vamos a independizarnos. No. Entonces lo vamos a conversar un poco. ¿Qué les parece? Mientras tanto, les voy a encargar que en la semana vamos a leer el Periquillo Sarmiento de Felipe Garrido. Nos va a ayudar para contextualizarnos un poco durante nuestro eje. Bien, entonces vamos a poner la independencia y le vamos a poner entonces que tuvo inicio. ¿Con quién? Hidalgo. Ok, con Miguel Hidalgo. Tuvo desarrollo con Morelos. y la consumación. ¿Con quién? Guerrero. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los antecedentes de este proceso de independencia? ¿Cuáles serían esos antecedentes? La discriminación por parte de los españoles al pueblo de Nueva España. Muy bien, entonces vamos a poner un elemento aquí como discriminación. Discriminación. Que esta palabra en la actualidad la tenemos muy vigente, ¿no? O sea, no nos es tan extraña. Ahora imagínense en aquel momento si fue algo más marcado. Aquí en los antecedentes podemos poner que son externos y cuáles fueron. La independencia de Estados Unidos. Muy bien. Entonces vamos a poner independencia exacto. De las 13 colonias, no hay que olvidar que pertenecían a Inglaterra, ¿no?
Entonces eran conocidas como las 13 colonias. Posteriormente, ya como Estados Unidos. Muy bien, entonces la Ilustración. Tenemos a la Ilustración. ¿Qué caracterizó la Ilustración? ¿Qué nos pueden decir o qué sabemos de la Ilustración? Que querían que los fueran más civilizados. ¿Ok? Entonces, más civilizados, pero ¿cómo? ¿Podríamos decir con mayor educación? A ver. Pues inspiró profundos cambios culturales y sociales, y sus ideales fueron tales como la libertad, el progreso, la fraternidad, la tolerancia, el gobierno constitucional y la separación del Estado y de la Iglesia. Todo eso, órale. Culturales. Sociales. Y dijiste uno muy importante que está relacionado con la política, que es el poder. ¿Sí? ¿Cuál sería? Sería división de poderes. ¿Cuáles serían esos? Ejecutivo, Ajá. judicial y legislativo. Bueno, entonces, poder ejecutivo, judicial, Y legislativo. legislativo. ¿Cuál sería eso? Se divide en dos. Son las dos cámaras. Una es cámara alta y la otra es cámara baja. La cámara baja son los diputados. Y la cámara alta son los senadores. Entonces estamos hablando que la Ilustración nos trajo cambios que fueron culturales, sociales y en política. Muy bien, división de poderes, que nos dice que es ejecutivo, judicial, legislativo. Se divide en dos: cámara baja, que son los diputados; cámara alta, senadores. Esto es en cuanto a la Ilustración. ¿Qué otro aspecto podemos mencionar para que se pudiera generar un proceso? Invasión de Francia a España. Perfecto. Tenemos invasión de Francia a España. Entonces, la invasión de Francia a España, ¿qué generó? Las reformas borbónicas. Posteriormente. Parte. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner proceso, porque estamos entendiendo que todo tiene que ver, todo está vinculado. Igual y no están unidos, pero están vinculados. Todo esto sucede en un momento que favorece un proceso de independencia. Entonces tenemos invasión de Francia a España. La invasión la llevó a cabo Napoleón. Entonces, esa invasión trajo como resultado las famosas Cortes de Cádiz, donde los españoles quisieron liberarse del
yugo de la presión de los franceses. ¿Estamos? Y ahora sí. Cortes de Cádiz. Esas Cortes de Cádiz generaron en las colonias en América, generaron incertidumbre. Es decir, la gente en América empezó a preguntarse sobre las condiciones en las que vivían en América. Nosotros podemos decir Nueva España, ¿no? Estas Cortes de Cádiz, la base fue que ninguna potencia podía abusar de una más débil. Entonces, a las Cortes de Cádiz enviaron delegados que fueron representantes de las colonias en América. Muy bien, vamos a dejar esto aquí mientras. Alguien hablaba de las reformas borbónicas. Sí, vamos a poner reformas borbónicas. Pero es más cosa interna, en todo caso. Ya que las reformas borbónicas se hicieron en España, pero digamos que tuvieron más impacto en la Nueva España. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esto. Las vinculamos, las ponemos reformas borbónicas. El efecto fue en la Nueva España. ¿Estamos? ¿Qué querían las reformas borbónicas? Centralizar el poder y la economía en Nueva España. ¿Ok? Centralización. Si hablamos de centralización de poder, estamos hablando de una centralización. Nos está diciendo algo contrario a esto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No es un choque entre la ilustración y el absolutismo? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podemos denominar eso? Pues sería como un desacuerdo entre lo que ya estaba y lo que se quería hacer nuevo. Entonces por eso fue que a mucha gente no le gustó, porque ya había unas reformas y querían hacer otras que a mucha gente no le gustaba, porque a unos les beneficiaban y a otros no. Muy bien. Que eran los conservadores y que querían lo de la ilustración y Los conservadores querían conservar sus privilegios, ¿no? ¿Sí? Y los que querían las ideas de la ilustración eran los liberales o los libertadores. ¿Sí? Bueno. Entonces, surge un movimiento conocido como despotismo ilustrado. ¿Sí? Digamos que el despotismo ilustrado nos da una característica que es el monarca utilizaba lo que le convenía de las ideas de la ilustración, pero mantenía lo que le convenía como gobernante para mantener el poder concentrado. ¿Estamos? Bien. Ahora sí, seguimos. Un centralismo, y decían algo más económico.
administrativo, ¿qué nos falta? El social. Político, ¿no? Muy bien. Ahora sí, podemos centrarnos un poco en lo que sucedía en la Nueva España. ¿Qué sucedió en la Nueva España mientras tanto? La influencia de la independencia de las 13 colonias, la influencia de la Ilustración, la invasión de Francia en España generó en esta independencia inconformidades. Estas inconformidades vuelven a una lucha social, ¿sí? Además de política. ¿Por qué decimos política? Cuando Miguel Hidalgo es descubierto de su insurrección, es descubierta la insurrección, es descubierta una insurrección ante discriminación, ante las inconformidades. ¿Inconformidades ante qué? Hasta la centralización, lo administrativo, lo económico y lo político de esas reformas. Entonces, lo político y lo social se unen y se vuelve una lucha social. ¿Sí? Porque estas reformas borbónicas fueron las que generaron inconformidades en la sociedad novohispana por la centralización del poder, ¿no? Económico, administrativo y político. ¿Cómo sería lo político? Pues que por parte estaban peleando que los habitantes de Nueva España podrían gobernar, porque solo los españoles podían gobernar ahí. Efectivamente. Así es. Entonces, en lo político, ¿qué decimos? Que en la Nueva España no tenían la oportunidad Porque tampoco podían estudiar, porque De- tenían España. de gobernarse a sí mismos. No estaban diciendo dejar de pertenecer a España. ¿Sí? No estaban diciendo eso. Sino que tenían ellos, sentían el derecho de poder participar en la vida política de la Nueva España y en ese sentimiento de nacionalismo incipiente. Incipiente quiere decir que apenas empieza. Entonces, este movimiento político, administrativo, ¿por qué? Porque podían ellos administrar su propia economía. Partimos de unas ideas ilustradas. Ideas ilustradas que obtenían los ciudadanos, después llamados ciudadanos, o los habitantes novohispanos que tenían la oportunidad de estudiar en Europa. Regresaban a la Nueva España y buscaban una mejor condición de vida, un legítimo derecho de poder progresar. ¿Estamos? Pero la reforma borbónica no todo fue malo. Pudo haber traído algo bueno. Les trajo escuelas, les trajo educación, les bajó los impuestos, les trajo Ok. economía. Entonces, esta reforma borbónica trajo escuelas, estas escuelas sirvieron de qué? Y ya tenían más conocimiento los habitantes novohispanos sobre todo porque veíamos que no habían estudiado. Muy bien,
estas escuelas le dio la oportunidad a los habitantes de la Nueva España, perfecto, quienes no tenían la posibilidad de ir a una escuela en Europa, podían asistir a la escuela en la Nueva España. Esa es una oportunidad. Muy bien. Entonces estamos hablando de que en este despotismo ilustrado utilizó el aspecto cultural. ¿Cuál sería? Que es la educación. Brindar la educación con escuelas a la sociedad novohispana. Entonces nos dice que está llevando lo que le conviene en este plano y también lo que le conviene de la ilustración. ¿Nos estamos entendiendo? Sí. Muy bien, seguimos. Decía yo ahorita que con Hidalgo descubierta la insurrección, y decía que era una insurrección que se convirtió en lucha social vinculada a lo político, vamos a poner así. ¿Quién nos dice? Donde no estaban de acuerdo los grupos de la sociedad novohispana que siguieran gobernados por españoles en la Nueva España y querían ellos oportunidades ante esos puestos de autogobernarse, más la discriminación, es con las inconformidades de esclavitud, abusos, etc. Se juntan, se descubre la insurrección y ahora sí, el famoso grito de Dolores. En el grito de Dolores, Miguel Hidalgo arenga a la gente, ¿sí? Arengar es motivar a una lucha en contra del mal gobierno. ¿Cuál sería el mal gobierno? ¿El de los españoles? Sí. El abuso de poder, El abuso de poder, sí. La pobreza. La pobreza. la desigualdad y injusticia contra los novohispanos. La desigualdad y injusticia en contra de los novohispanos. Ok, la desigualdad, la injusticia en contra de la sociedad novohispana. Pero se dice que Hidalgo, en ese famoso grito, dijo: viva la Virgen de Guadalupe. ¿Estamos? Muere el mal gobierno. Muera el mal gobierno. ¿Cuál era el mal gobierno? ¿De los españoles? ¿No? De Francia. ¿En dónde? España. Perfecto. De Francia en España. Muere el mal gobierno y viva Fernando VII, legítimo rey de España. Si hubiese una idea de independencia, dirían: ¿viva el rey? No, ¿verdad? Porque el legítimo rey era o sería Fernando VII, no José Bonaparte. José Bonaparte, hermano de Napoleón, que era el rey de España en ese momento. Viva Fernando VII, viva la Virgen, muera el mal gobierno. Entonces, se juntan ideas tanto políticas como sociales. Las sociales, ya las mencionamos: esta discriminación, las inconformidades, la esclavitud, etc.
¿Y la política? Viva Fernando VII, muere el mal gobierno. ¿Estamos hasta ahí? La siguiente parte, que sería el desarrollo, la podemos identificar con Morelos y específicamente ubicarla con un documento que fueron los sentimientos de la nación. Que fue ahí, en los sentimientos de la nación, donde quedó explícitamente ya muy claro ese sentimiento de independencia. Aquí no nos queda claro, aquí lo que nos deja claro es que no hay una separación con España, no la hay. Recordemos que la situación era mejorar su condición, no había una independencia como tal, sin embargo hablamos de inicio de la independencia. ¿Cómo andamos? Vamos bien. Tenemos el desarrollo. Con el desarrollo tenemos aspectos que son los sentimientos de la nación. Vamos a hacer un cambio aquí. Donde deja claro la libertad de la América. ¿Sí? Nos deja un congreso. El Congreso de Chilpancingo. ¿Para qué? Ese congreso nos está diciendo con Morelos que se está instituyendo un gobierno, se está dejando clara una institución de gobierno, nos está dejando ver una división de poderes. Al establecer un congreso nos está diciendo que es necesario esto. ¿Sí me explico? ¿Y el resultado fue? ¿Cuál pudo haber sido el resultado? Es que les dieron guerra, pues al final todo eso pelearon contra ellos. Ok, ¿sí? La culminación del nacionalismo renacionalista. La verdad sí. Nos deja claro que queda claro, que el racionalismo del Renacimiento, que fue la Ilustración, con todos estos cambios que están dando un resultado generados en otro lado, pero con un impacto en la que dejaría de ser la Nueva España. Vamos a dejarlo hasta aquí. Posteriormente vamos a continuar con lo que fue más a profundidad el proceso y la consumación. ¿Estamos? Muchas gracias por participar y nos vemos la siguiente clase.